Hola amigos observadores del cielo, mi nombre es Elkin Mesa Ochoa, soy médico pensionado, aficionado a la astronomía. Desde esta afición, desde la década de los años 90 del siglo pasado, me he desempeñado como divulgador de las ciencias del espacio desde el ámbito de un aficionado. En el día de hoy les quiero compartir algunos aspectos de la misión del telescopio James Webb. Para eso he preparado esta presentación que quiero compartirles. Estos son los diferentes temas que trataremos durante esta sesión. En primer lugar, vamos a mirar el logo de la misión. Este logo tiene, por supuesto, el nombre del telescopio, el nombre de las tres agencias principales que dirigirán la misión y en el centro tres aspectos interesantes. El primero, estos hexágonos que representan el espejo principal del telescopio. Lo segundo, estos óvalos que muestran la órbita que va a seguir el telescopio una vez llegue a su lugar de asentamiento en el espacio interplanetario. Y estas líneas paralelas horizontales, las luces que desde el infinito tendrá que capturar este espejo principal para interpretar las diferentes imágenes que desde ese momento de la evolución del universo se han venido presentando. Los operadores son estas tres agencias: la Agencia Espacial Canadiense, la Agencia Espacial Europea y la NASA. Los objetivos principales de la misión son los siguientes. Primero, ser el sucesor del telescopio espacial Hubble, no su reemplazo, sino su sucesor, pues trabajará en una franja del espectro electromagnético que el telescopio espacial Hubble no ha podido trabajar debido a los elementos e instrumentos que tiene en su interior. Lo segundo, la búsqueda de primeras galaxias formadas una vez inició el universo y otros objetos luminosos. En tercer lugar, determinar cómo evolucionaron las galaxias desde su formación hasta ahora. En cuarto lugar, observar la formación de las primeras estrellas desde sus primeras etapas hasta la formación de los sistemas planetarios. Quinto, medir las propiedades físicas y químicas de los sistemas planetarios, incluido el nuestro, e investigar el potencial de vida en estos sistemas. Algunos datos relevantes. Lo primero, la teoría aceptada actualmente de que el universo está en expansión. Según la relatividad de Einstein, la luz en su discurrir a través del espacio intergaláctico se estira, haciendo que la longitud de onda de esa luz sea más larga, llegando hasta nosotros como luz infrarroja. Las ondas más largas, es decir, el infrarrojo, las microondas y las ondas de radio, pasan fácilmente a través de las nubes de gas que existen en el espacio intergaláctico. Por lo tanto, la captura de esas ondas más largas serán posibles con este telescopio. Este telescopio, por lo tanto, hará su trabajo de visualización preferentemente en el infrarrojo. En el infrarrojo, los telescopios necesitan conservarse extremadamente fríos. El telescopio James Webb se enfría utilizando la combinación de dos elementos, una barrera contra el sol y los radiadores de calor. Lo veremos más adelante. En este diagrama
observamos la evolución del universo desde su nacimiento, por decirlo así, hasta nuestros días. Vemos que hay una etapa inicial luego de esa gran explosión en la cual hay una fluctuación de los quantum. Luego viene un periodo de inflación que termina a los 10 menos 22 segundos. Luego viene la formación de los protones en el primer microsegundo después del nacimiento del universo. Luego, una décima de segundo después, comienza la fusión nuclear. 3 minutos más tarde, finaliza esa fusión nuclear y 380.000 años después de que ha nacido este universo, viene lo que actualmente conocemos como la radiación cósmica de fondo, capturada por varios telescopios que los conocedores de estos temas saben. Luego viene una etapa oscura y 200 millones de años después del nacimiento del universo se forman las primeras galaxias. Hasta la fecha, 13.800 millones de años después del nacimiento, estamos nosotros viviendo. El telescopio espacial Hubble logra mirar, entre comillas, hasta unos 400 millones de años después del nacimiento del universo. El telescopio James Webb logrará mirar hasta unos 200 millones de años después de que ha nacido el universo, es decir, más atrás en el tiempo. El telescopio se llama así en honor a James Edwin Webb, quien murió en 1992 y fue el segundo administrador de la NASA en el periodo 1961-1968 y jugó un papel integral muy importante en el programa Apolo. El nombre del telescopio como James Webb se decidió en el mes de septiembre del año 2002, es decir, hace 20 años. Pero el 1 de marzo de este año 2021 fue publicado este artículo en la revista Scientific American, donde se propone el cambio de nombre al telescopio James Webb. Voy a resumir enseguida las razones por las cuales los autores proponen dicho cambio. Dicen ellos: siempre habrá complicaciones al nombrar monumentos o instalaciones con el nombre de individuos. Ningún héroe es perfecto. James Webb fue un funcionario de carrera cuyo tiempo en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, bajo el presidente Harry Truman, incluyó el avance del desarrollo de la guerra psicológica como una herramienta de la Guerra Fría. Cuando llegó a la NASA en 1961, su papel de liderazgo significaba que era parte responsable de implementar lo que para entonces era una política federal: la eliminación de las personas LGBT de la fuerza laboral. El historiador David Johnson le dio el nombre de Lavender Scare a este movimiento en su libro del mismo nombre, publicado en el año 2004. Las acusaciones de persecución homofóbica recibieron atención pública más amplia hace solamente unos 6 años. El legado de James Webb es la antítesis del sueño y la sensación de libertad inspirados en la exploración del tiempo profundo y el espacio lejano. Un estudio publicado en el 2021 en Science Advances encontró que los astrofísicos que son LGTB, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales y asexuales o aliados, además de identidades no rectas no enumeradas explícitamente, existen y actualmente están marginados. Los autores entonces proponen
llamar ese telescopio Telescopio Espacial Harriet Tubman, en honor a Araminta Ross, una mujer discapacitada y esclavizada, quien antes de convertirse en conductora del ferrocarril clandestino, un movimiento clandestino organizado en el siglo XIX en Estados Unidos y Canadá para ayudar a los esclavos afroamericanos a que se escaparan de las plantaciones del sur de los Estados Unidos, yendo entonces hacia Estados Libres o Canadá, y casi con certeza utilizó la estrella polar o la estrella del norte para navegar en sus caminos de libertad. También podría servir como un recordatorio de que el cielo nocturno es un patrimonio compartido que nos pertenece a todos, incluidas las personas LGTB. Deberíamos nombrar entonces los telescopios por amor a quienes vinieron antes que nosotros y abrieron el camino hacia la libertad, y por amor a quienes vendrán después. ¿Qué contiene entonces este telescopio? En la imagen pueden ver ustedes el primer boceto de este telescopio realizado en una servilleta en el año 1996 por Pierre Belli y Peter Stockman. Este documento, este objeto permanece en el Centro Espacial Goddard de la NASA. El telescopio consta de estas cuatro partes principales: una barrera solar o parasol, la parte óptica, los instrumentos científicos y lo que se llama el autobús espacial. Vamos a ver de qué se compone la barrera solar o parasol. Es bueno recordar que para realizar observaciones en el espectro infrarrojo, este telescopio deberá mantenerse en una temperatura muy baja, aproximadamente 50 grados Kelvin, es decir, menos 220 grados centígrados. De lo contrario, la radiación infrarroja del propio telescopio, producida por el calentamiento que le produce el viento solar, podría bloquear o sobrecargar sus instrumentos. El parasol entonces está compuesto de 5 hojas de Kapton revestido de aluminio por un lado y de silicona por el otro, y tiene la particularidad de que fue ensamblado a mano. ¿Qué es el Kapton? El Kapton es una película de poliimida, es decir, un polímero de imida desarrollada por DuPont en los años 60 del siglo pasado. Tiene este material unas excelentes propiedades mecánicas y, fuera de eso, una elevada resistencia térmica y a los agentes químicos. Es estable en un rango de hasta 400 grados centígrados. El tamaño de este parasol es similar al de una cancha de tenis, es decir, mide 69 pies de largo por 46 pies de ancho. La óptica. Esta es una imagen del espejo primario, que es un espejo construido con un soporte o una base de berilio de 6,5 metros de diámetro, que tiene 18 segmentos hexagonales recubiertos con una fina capa de oro, constituyéndose así en un espejo con un área de recolección de 25 metros cuadrados. El oro contenido en este sutil recubrimiento de cada uno de estos 18 elementos no pasa del tamaño de una bola o una pelota de golf. Este es un esquema donde se muestran los 18 elementos del espejo principal. Esta es la base de berilio. Cada uno de estos segmentos tiene en la parte posterior unos pequeños motores para poder movilizar en diferentes
direcciones cada uno de esos 18 elementos para que al enfocarse en el objeto que se va a mirar, la imagen resultante sea una sola y se refleje por lo tanto en los otros elementos ópticos del telescopio que vamos a ver más adelante. Aquí se ve en detalle la base de berilio, donde será colocada esa fina capa de oro. Aquí está uno de los elementos ya recubierto con la fina capa de oro. Se puede ver muy claramente esa reflectividad aumentada del oro. Este telescopio tiene la característica de que es anastigmático, es decir, con su construcción, con la disposición de los diferentes elementos ópticos, se libera el telescopio de las aberraciones ópticas comunes en los telescopios, que son aberraciones esféricas, aberraciones cromáticas y las aberraciones como la coma y el astigmatismo. Los instrumentos científicos rápidamente son los siguientes. Uno que se llama el ISIM, que es un módulo integrado de instrumentos científicos que proporciona energía eléctrica, recursos informáticos, refrigeración y estabilidad estructural al telescopio. Está el NIRCam o la cámara cercana del infrarrojo, que cubre desde el borde visible del espectro electromagnético, es decir, desde 0,6 micrómetros hacia el infrarrojo cercano, que son 5 micrómetros. Tiene además un coronógrafo para bloquear la luz de las estrellas y observar los objetos débiles que hay a su alrededor, como por ejemplo buscar planetas extrasolares y discos circunestelares o discos que estén rodeando estrellas. Está el espectrógrafo del infrarrojo cercano, que cubre desde el borde de lo visible, es decir, 0,6 micrómetros, hasta el infrarrojo cercano de 5 micrómetros. Está el MIRI, que es el instrumento del infrarrojo medio, que medirá el rango del infrarrojo entre 5 y 27 micrómetros. Esto hace, por lo tanto, que el telescopio observe desde 0,6 micrómetros hasta un poco más allá de los 27 micrómetros. Contiene, por lo tanto, una cámara y un espectroscopio, y tiene también un coronógrafo. Está el FGS NIRIS, que es el estabilizador de la línea de visión del observatorio o del telescopio. Esto es lo que ubica el telescopio en la dirección deseada para observar lo que se quiere estudiar. Aquí están los diferentes tipos de objetos que se podrán observar dependiendo de el rango del infrarrojo que se va a estudiar por cada uno de los diferentes instrumentos. Viene entonces el último componente, que es el Spacecraft Bus, que es el instrumento principal, no en cuanto a la observación en sí del universo, sino en cuanto al funcionamiento del telescopio. Este bus tendrá una gran cantidad de piezas de computación, de comunicación, de propulsión, uniendo las diferentes partes del telescopio. Proporciona entonces al telescopio energía eléctrica, control de actitud, es decir, posicionamiento, control térmico, manejo de comandos y datos y servicios de comunicaciones y propulsión. Si este instrumento falla, entonces el telescopio queda inhabilitado para enviar las imágenes que capture del universo. Este es un resumen entonces de los componentes del telescopio, tanto en la parte que
mirará al Sol como el instrumento óptico principal. Tiene entonces el telescopio dos lados, un lado que se llama el lado caliente, que soportará temperaturas en el sitio donde va a quedar ubicado de 85 grados centígrados, y el otro lado que es el lado que tendrá que mantenerse muy frío a una temperatura de menos 233 grados centígrados, donde está el espejo principal, el espejo secundario y los instrumentos científicos que codificarán las imágenes recibidas por el espejo principal, enviará toda esta información al bus principal y desde allí serán transmitidos a la Tierra por la antena de comunicaciones. Hay un panel solar que mantendrá el telescopio activo al captar energía solar, y tendrá entonces el bus principal el fluido eléctrico constante para el funcionamiento de los principales instrumentos. Este es un repaso de lo que es el espectro electromagnético. Notemos que es muy amplio y que el ojo humano es solamente capaz de observar esta pequeña franja, que va desde los 380 nanómetros hasta los 730 nanómetros. Esta pequeña franja es la que el ojo humano puede ver. Por lo tanto, por eso hay que enviar instrumentos ópticos que capturen franjas del espectro electromagnético que los telescopios ópticos en tierra no logran observar. El telescopio James Webb estará observando esta franja del espectro electromagnético. Aquí vemos otra propuesta u otra imagen de cuál será la zona del espectro electromagnético en el cual observará el telescopio James Webb. Observará entre la parte más distal del visible, es decir, 0,6 micrómetros, hasta aproximadamente 30 micrómetros. Esta será entonces la zona del espectro electromagnético objeto de estudio del telescopio James Webb. Miren que el telescopio Hubble trabaja en una zona básicamente de área de la zona visible y una pequeña parte del infrarrojo. Por eso se dice que el telescopio James Webb no será el reemplazo, sino el sucesor. Y luego de el restablecimiento de la función del telescopio Hubble, suspendida en junio de este año, entonces estos dos telescopios se complementarán en el trabajo estudiando la parte visible y una amplia zona del espectro electromagnético infrarrojo. Esta es una comparación de diferentes instrumentos en cuanto a la zona del espectro electromagnético que logran estudiar. Por ejemplo, el ojo humano, que tiene una apertura de 7 milímetros, cuando estamos en la plena oscuridad, eso es lo que se dilata nuestra pupila, logra observar entre 0,39 y 0,75 micrómetros. El telescopio espacial Hubble, con sus diferentes instrumentos, observa entre 0,115 y 1,7 micrómetros. El telescopio James Webb mirará entonces entre 0,6 micrómetros y 28,5 micrómetros. Y aquí está la apertura o el tamaño del espejo principal del James Webb, 6 metros y medio, el telescopio Hubble 2,4 metros. Otra imagen para mostrar las zonas del espectro electromagnético trabajadas por diferentes telescopios. El telescopio Hubble y el que nos ocupa, el telescopio James Webb. Una comparación de los tamaños con respecto al tamaño de un ser humano como punto de referencia. Ustedes ven entonces
la monstruosidad, por decirlo así, del telescopio James Webb. Una comparación de los espejos principales de ambos telescopios con respecto al tamaño de un ser humano. ¿Y dónde se ubicará este telescopio? Este telescopio se ubicará en el punto de Lagrange 2. Los puntos de Lagrange, también denominados puntos L o puntos de libración, son 5 posiciones en un sistema orbital donde un objeto pequeño, solo afectado por la gravedad, puede estar teóricamente estacionario con respecto a dos objetos más grandes, como es el caso de un satélite artificial con respecto a la Tierra y la Luna. Entonces, lo que se busca es ubicar el telescopio James Webb en el punto de Lagrange 2, donde estará libre casi totalmente de los influjos gravitacionales de la Luna, la Tierra y el Sol. Ese punto de Lagrange se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra y a 151 millones de kilómetros y medio del Sol. Acá es donde se ubicará el telescopio James Webb. No en este punto, sino orbitando este punto de Lagrange. Lo veremos más adelante. Aquí vemos entonces la imagen, el Sol, la Tierra, la Luna y el punto de Lagrange 2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. El telescopio será lanzado desde la Tierra, viajará 1,5 millones de kilómetros hasta esta zona alrededor del punto de Lagrange y allí entonces procederá a orbitar alrededor del punto de Lagrange 2. Más adelante hay otra gráfica o una animación para entender mejor este concepto. ¿Cuál es la historia del telescopio James Webb? Su desarrollo se inició en el año 1996, cuando se denominó Telescopio Espacial de Nueva Generación. Este fue su primer nombre. En el 2002, para el mes de septiembre, se le denomina James Webb, como ya lo vimos. En 2005 se hace un rediseño. ¿Recuerdan el esquema dibujado en esa servilleta, donde el parasol tenía un tamaño específico? Ese tamaño se duplicó para evitar que el viento solar hiciera rotar ese telescopio sobre sí mismo. Por eso se rediseñó. En el año 2011, el Congreso de los Estados Unidos opta por la cancelación luego de haberse invertido en él $3.000 millones y estando en un 75% de su desarrollo. En noviembre de ese mismo año se revoca la cancelación y se le da un presupuesto tope de $8.000 millones. En el 2016, la NASA anuncia la finalización de su construcción y el inicio de las pruebas. En el 2018, en el mes de marzo, se retrasa el lanzamiento por un año por fallas en el parasol. Se programa para mayo del 2020 para efectuarse desde la Guyana Francesa. En el año 2018, en junio, se pospone para el 30 de marzo del año 2021 por fallas técnicas y fallas humanas. En el 2020 se retrasa de nuevo este lanzamiento por la pandemia del COVID-19 y por disminución de trabajos en la nave como tal y en las pruebas. En el año 2020 se define su lanzamiento para el 31 de octubre del 2021 por medio de un cohete Ariane 5 ECA desde la Guyana Francesa. Esta ha sido entonces la evolución de la historia de este telescopio
cuando desde el punto de vista de la programación de los lanzamientos, con sus debidos retrasos y el presupuesto invertido hasta el momento. Hasta el año 2018 se habían invertido 9,6 millones de dólares en todo este programa. Estos son los países participantes en la misión: 258 empresas, agencias y universidades, 142 de los Estados Unidos, 104 de 12 naciones europeas y 12 del Canadá. Se propone que la duración de la misión sea de 5 años y que el tiempo límite sean 10 años. En otras misiones anteriores hemos visto que estos tiempos siempre se han sobrepasado. Eso quiere decir que probablemente el tiempo límite no sean 10 años, sino muchos años más. Veamos algo sobre el lanzamiento, el despliegue del telescopio y su órbita. Ya dijimos que será colocado en un cohete Ariane 5 ECA de la empresa europea del espacio y será colocado en este carenado o carenaje en la punta de ese cohete, y el telescopio irá plegado. Esta es una fotografía del telescopio en tierra plegado, tal como será ubicado en ese carenado del cohete Ariane 5. Será lanzado entonces probablemente el 31 de octubre del año 2021. Una vez ya esté en el espacio interplanetario, será liberado el carenado y el telescopio continuará su viaje hasta ese lugar a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. En el transcurso del tiempo, ese telescopio se irá desplegando, y los hitos principales de este despliegue son los siguientes. Primero, 3.2 minutos después del lanzamiento se liberará el carenado, tal como lo vimos anteriormente. 33 minutos después se desplegarán los paneles solares. 2 horas después se liberará o se desplegará la antena principal. 5 días y medio después se desplegará el escudo solar. 9 días después se desplegará el espejo primario. 14 días después se desplegará el espejo secundario, y para este momento entonces ya estará llegando al punto de Lagrange 2, que recordemos está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Como referencia, la Luna se encuentra a una distancia promedio de 384.000 kilómetros y el telescopio espacial Hubble a unos 570 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Es decir, este telescopio se ubicará en un lugar al cual en este momento no es posible que una misión con astronautas pueda viajar para hacer alguna reparación, dado el caso de que se requiera. Tampoco lo pueden hacer hoy para hacer algún arreglo en el telescopio Hubble, puesto que ya los transbordadores pasaron a la historia. Es entonces un riesgo, o existe un riesgo de que alguna de las funciones o de los desplegamientos de los elementos del telescopio no se den y que por lo tanto pueda perderse. Esta es una animación de cómo va a ser la órbita que les describí anteriormente del telescopio alrededor del punto de Lagrange 2. El telescopio orbitará pues alrededor del Sol, acompañando la Tierra en su órbita, y tendrá esta ubicación dentro de su órbita alrededor del punto de Lagrange 2, mirando siempre los elementos ópticos al punto opuesto a donde esté el Sol,
y protegiéndose de esos elementos con el panel solar o el parasol. Los problemas actuales que han ido postergando el lanzamiento no son del telescopio, puesto que el telescopio en sí ha pasado todas las pruebas. Las últimas pruebas fueron efectuadas en el mes de junio y fueron todas exitosas, las pruebas de funcionamiento y de despliegue. Las anteriores habían sido en el mes de febrero. El problema que tienen en este momento y que están bregando a solucionar para que su lanzamiento sea el 31 de octubre del 2021 es la liberación del carenado para que el telescopio pueda seguir su viaje una vez llegue al espacio interplanetario. En viajes anteriores de estos cohetes Ariane 5 ha habido algunos problemas en la apertura y liberación de este carenado, y es lo que ha hecho entonces postergar los lanzamientos junto con el problema de la pandemia. This is your telescope, an engineering marvel, an exploration powerhouse. Use it to look back in time and explore the first galaxies that formed after the Big Bang. To peer into atmospheres of planets orbiting the stars. It's your eyepiece to the uncharted, unknown, and unimagined. This is the largest, most complex, and challenging space telescope ever constructed. It will change our understanding of the universe and our place in it. The James Webb Space Telescope. Equipped with the largest primary mirror ever to be flown in space, at 6.5 meters, it's more than 6 times the size of the Hubble Space Telescope primary mirror. Webb's 4 cutting-edge infrared instruments and cameras operate at super cold temperatures. Temperatures colder than the surface of Pluto. Getting this cold is done with the help of the largest sun shield ever flown. A 5-layer, tennis court-sized sun shield that blocks heat from the sun, Earth, and Moon. Webb will be the first telescope to detect light from the most distant galaxies in the universe. These first galaxies formed about 13.5 billion years ago, only 300 or so million years after the Big Bang. Webb carries advanced technologies to tackle some of the most fundamental questions about the universe. How did the first galaxies form and evolve? Are there chemical signatures of the building blocks of life on other worlds? Is our solar system unique? Launching such a large telescope into space is an incredible engineering challenge. Fully deployed, Webb is too large to fit inside any rocket fairing. Engineers designed it to be folded, like origami, to squeeze inside the European Space Agency's 5-meter diameter Ariane 5 rocket fairing. After launch, controllers on the ground deploy Webb remotely. Deployment is an intricate ballet. For nearly 3 weeks, controllers carefully unfold Webb. After this delicate dance, Webb's golden mirrors are precisely aligned using motors behind each hexagonal mirror segment, adjusting them to form one perfect mirror. Once the instruments are fully cooled, the exploration will begin. Webb is a technological challenge like no other, born of the efforts of thousands of people across the United States, Canada, and Europe. The James Webb Space Telescope is your telescope. Use it to explore, to challenge theories, to see sights yet unseen. It's yours to unfold the beauty and mystery in the universe and our place in it.
Vamos a ver a continuación cómo va a ser la secuencia del despliegue del telescopio a medida que va viajando desde la Tierra hasta ubicarse en su posición final. El despliegue del panel solar, de la antena principal, del parasol, del espejo secundario, del espejo primario, quedando entonces desplegado en su totalidad. Complementario a todo este trabajo propiamente sobre el instrumento, existe un soporte en tierra que está ubicado en Baltimore, Maryland, en el campus de la Universidad Johns Hopkins. Desde allí entonces se mantendrá el control de la operación científica del telescopio y de la entrega de los datos a la comunidad astronómica. En igual forma a como opera el Hubble, cualquier persona en cualquier parte del mundo podrá presentar proyectos para realizar observaciones. Cada año, varios comités de astrónomos examinarán por pares las propuestas presentadas para seleccionar los proyectos de observación en el siguiente año. Los autores de las propuestas elegidas tendrán un año de acceso privado a las nuevas observaciones, después de lo cual los datos estarán disponibles públicamente para su descarga por parte del archivo de la Universidad de Baltimore. Las primeras imágenes entonces probablemente estarán disponibles para los investigadores unos 6 meses después de la llegada al punto orbital del telescopio, para el público más tarde. En este momento hay 2 colombianas que han sido aprobadas para hacer observaciones a través del telescopio James Webb. La primera de ellas, Sofía Rojas Ruiz, que es licenciada en Astronomía y Física de la Universidad de Texas, obteniendo su grado en el 2019 y actualmente está ejecutando un doctorado en astronomía en el Instituto Max Planck de Heidelberg, Alemania. Su proyecto es la confirmación y el estudio de unas de las galaxias más lejanas del universo. Y la segunda es María Claudia Ramírez Thanos, licenciada en Ciencias Físicas de la Universidad de los Andes, en Bogotá, con una maestría en Ciencias en Física de la Universidad en Heidelberg, Alemania,
terminación de sus estudios en el año 2014 con un doctorado en Anton Pannekoek Institute de la Universidad de Ámsterdam en el 2018 y actualmente becaria postdoctoral del Instituto Max Planck de Astronomía desde el año 2018. Su proyecto de observación es el estudio de discos protoplanetarios en regiones de formación de estrellas masivas. Entonces tenemos el orgullo de poseer dos científicas colombianas en el programa de observación con el telescopio James Webb. Les agradezco su atención y espero que haya sido de su agrado la misma y los espero en próximas oportunidades.